¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Como siempre, es un placer poder acompañarles y agradecer a nombre de todo este gran equipo el Foro de su compañía. Vamos a comenzar con los titulares del día de hoy. En América Latina, la población de El Salvador enfrenta una difícil situación económica. En contexto, revisaremos la situación en Ecuador luego de su reciente impostura arancelaria a Colombia. Y en 360 hablaremos de Japón. Se desarrollan protestas en contra del aumento del gasto en defensa. Vamos a comenzar. Bueno, comenzamos con el detalle de la información y comienzo comentándole que un sondeo de opinión de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador deja al descubierto la fragilidad de la población ante la difícil situación económica. Según el estudio, 9 de cada 10 salvadoreños ven como el principal problema el alto costo de la vida. Desde San Salvador tenemos el informe de nuestro amigo y corresponsal Roberto Hugo Presa. 2 al 13 de diciembre. La encuesta Estabilidad de la Seguridad versus Fragilidad de la Economía, elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, revela la fragilidad económica que viven muchas familias salvadoreñas. Las estadísticas detallan que 9 de cada 10 personas perciben que los precios de la canasta básica aumentaron o siguieron igual en el último año. Más del 78% dice que se ha incrementado la pobreza o está igual. El tema del desempleo, también el 72% está planteando que esa situación está igual o está peor. El costo de la vida es la que más lo perciben, porque plantean más o menos el 90% o más del 90% plantea que el costo de vida y el costo de la canasta básica es lo que más les impacta negativamente. De acuerdo a los datos, algunas familias han dejado de consumir alimentos como carne, leche, frijoles y huevos por el incremento de los precios. Si bien es cierto, la población goza de seguridad en materia de criminalidad, esto no se traduce en seguridad económica, mucho menos en seguridad alimentaria, destaca el estudio. Incluso hay gente que nos dijo, dejo de hacer un tiempo de comida, es decir, empezamos a tener una situación que en algunos otros momentos hemos visto que es muy preocupante, de personas que no están haciendo todos los tiempos de comida porque no les alcanza el dinero para esto. Es decir, que no solo se consume alimentos menos saludables o nutritivos, donde se han sustituido por alimentos con altos contenidos de harinas refinadas, azúcares, sales y composiciones químicas por tener un costo menor, sino que también ha implicado la eliminación de uno o incluso hasta 2 de los 3 tiempos de comida al día. A criterio de este economista, el gobierno no tiene un plan económico y las estrategias como los agromercados y el uso del Bitcoin, que fue eliminado como moneda de curso legal por recomendación del Fondo Monetario Internacional, han sido insuficientes. No hay una política seria en términos de reducir los precios de los bienes básicos de este país y de los servicios básicos. Por ejemplo, no hay una política agraria que permita mejorar el nivel de seguridad alimentaria, producción de maíz, frijol, arroz, maicillo. Del despido de toda la gente del Hospital Rosales. Otro problema señalado es el desempleo, el cual se agudizó a finales del año, afirma el dirigente de la Coordinadora de Defensa de la Salud, con el despido de miles de empleados públicos. Esto ha traído un golpe fuerte a las familias. Estamos hablando de efectos directos e indirectos. Los directos, pues obviamente sobre los compañeros despedidos, los cuales han tenido que ver retrasos en pago de escolaridad, en pago de útiles, en pago de otras situaciones que
son parte de la canasta básica que nosotros tenemos acá en el país. Pensar que si las cosas no están El sondeo de opinión deja claro también que el aumento al salario mínimo aplicado en el 2025 fue insuficiente para cubrir los costos de la canasta básica y los servicios públicos. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Le comentó ahora que el gobierno de Nicaragua avanza en el fortalecimiento de su matriz energética con una proyección superior a los 300 megavatios de generación renovable entre 2026 y 2027, como parte de una estrategia orientada a garantizar soberanía energética y desarrollo sostenible. Autoridades del sector destacaron que la energía solar tendrá un peso creciente hasta representar cerca del 20% de la generación nacional a inicios de 2027. El ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, subrayó que el crecimiento de la demanda eléctrica, que casi se duplicó desde 2007, exige ampliar la capacidad instalada con fuentes limpias. Nicaragua cerró 2025 con un 73% de la generación renovable y prevé nuevas inversiones para su consolidación, esto a nivel regional, teniendo el liderazgo regional. Además, el país fortalece su rol estratégico en la interconexión eléctrica centroamericana, contribuyendo a la estabilidad y seguridad energética de la región. Le cuento ahora que la Fuerza del Pueblo alertó sobre una desaceleración de la economía dominicana tras el cierre de 2025, cuando el crecimiento alcanzó apenas el 2,1%, por debajo del desempeño de varias naciones de Centroamérica. Daniel Toribio, secretario de Asuntos Económicos de esa organización opositora, señaló que el país pasó de liderar la expansión regional a mostrar un dinamismo limitado, con efectos directos en el empleo, las ventas y las expectativas sociales. Datos del Banco Central confirmaron que el resultado quedó por debajo de las proyecciones oficiales en un contexto marcado por incertidumbre internacional y menor liquidez. A ello se sumó una baja ejecución del gasto de capital público, lo que profundizó el freno económico para la Fuerza del Pueblo. El encarecimiento del costo de vida y el bajo crecimiento amenazan con ampliar la pobreza y erosionar los avances sociales logrados en décadas anteriores. Hago una pausa rápida en esta emisión, pero no se vaya. Al volver estaremos revisando la situación en Ecuador, luego de que le impuso aranceles a Colombia. ¿Qué significa esto? Le tengo detalles cuando regresemos. Los aranceles recíprocos del 30% entre Ecuador y Colombia entraron en vigor este domingo, encareciendo de forma inmediata el comercio bilateral y profundizando una disputa con efectos económicos y sociales en la frontera común. La decisión de Quito de aplicar la llamada tasa de seguridad a las importaciones colombianas fue respondida por Bogotá con medidas equivalentes y la suspensión del suministro de electricidad de Ecuador. La escalada incluyó además el aumento del costo para transportar crudo colombiano por el sistema de oleoducto transecuatoriano, lo que tensó aún más la relación. Sectores productivos y gremios empresariales alertan sobre la pérdida de empleos, alzas de precios y riesgos de desabastecimiento en dos economías históricamente integradas. Sin embargo, Daniel Noboa ha vinculado la disputa con la lucha contra el narcotráfico en la frontera común, una narrativa que expertos consideran riesgosa por su potencial para deteriorar la cooperación binacional y la estabilidad económica en la región andina.
Y es que Ecuador comenzó a aplicar una tasa de seguridad del 30% a mercancías originarias de Colombia, una medida que se inscribe en un escenario de tensiones comerciales bilaterales tras la imposición de aranceles recíprocos por parte de Bogotá. El gravamen rige para personas naturales y jurídicas que importen productos bajo distintos regímenes aduaneros y será calculado sobre el valor en aduana por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. No obstante, la normativa contempla excepciones relevantes. Quedan excluidas importaciones vinculadas a la industria petrolera y energética, así como mercancías amparadas en regímenes especiales o con tarifa cero por razones humanitarias, sociales o de interés público. Autoridades ecuatorianas sostienen que la medida busca resguardar la seguridad económica, mientras sectores productivos observan con cautela su impacto en el comercio regional. Por otro lado, transportistas y comerciantes de Ecuador y Colombia protagonizaron una protesta binacional en el puente internacional de Rumichaca para rechazar la imposición del arancel del 30% a productos colombianos. La movilización, que paralizó parcialmente el principal paso terrestre entre ambos países, evidenció el malestar de sectores que dependen del intercambio fronterizo y advirtieron sobre el encarecimiento de bienes esenciales. Los manifestantes cuestionaron las decisiones unilaterales de los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro, señalando que las medidas se adoptaron sin diálogo ni evaluación de impactos sociales y productivos. Gremios alertaron que el nuevo esquema arancelario fomenta el contrabando, afecta el empleo y debilita economías locales históricamente integradas. También solicitaron la mediación de la comunidad andina para evitar una escalada del conflicto comercial. De hecho, la imposición de aranceles a Colombia por parte de Ecuador y la respuesta recíproca de Bogotá desde el 1 de febrero abrió una fisura en el andamiaje del comercio andino y reactivó el debate sobre el rol de la comunidad andina, la llamada CAN, como garante de la integración regional. Vamos a ver algunos detalles. La medida, aplicada de forma recíproca, altera flujos comerciales marcados por una asimetría estructural. Mientras Colombia exporta alrededor de 1.700 millones de dólares, Ecuador alcanza unos 900 millones. Una brecha que evidencia desequilibrios previos al conflicto, que según analistas, deben ser analizados para lograr una balanza que beneficie a los pueblos. Organismos empresariales y multilaterales han advertido que la escalada arancelaria amenaza el comercio lícito intrarregional, clave para el empleo, la estabilidad social y la seguridad. Desde una perspectiva jurídica, especialistas señalan que estas decisiones chocan con el programa de liberación de la comunidad andina, concebido para garantizar intercambios sin gravámenes entre sus miembros. Aunque se invoquen razones de seguridad, subrayan que tales excepciones deben cumplir criterios de necesidad y proporcionalidad, lo que abre la puerta a controversias dentro del bloque. En el plano económico, el impacto inmediato no corrige los desequilibrios, sino que empuja a empresas a reconfigurar proveedores y destinos, debilitando cadenas regionales de valor. Importadores ecuatorianos podrían sustituir bienes colombianos, mientras exportadores buscan nuevos mercados, erosionando la integración construida durante décadas. El trasfondo político y de seguridad añade complejidad al escenario, al vincular comercio, narcotráfico y control fronterizo. Sin embargo, analistas coinciden en que los problemas estructurales no se resuelven con barreras unilaterales. La disputa pone a prueba a la comunidad andina y refuerza la urgencia de retomar el diálogo regional para evitar que las tensiones comerciales profundicen la fragmentación andina. Cabe destacar que la interrupción del suministro eléctrico colombiano le cuesta a Ecuador cerca de 2 millones de dólares diarios, según informó el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Vamos a ver. La cartera colombiana explicó que Ecuador se ha visto obligado a sustituir una energía competitiva y de bajo impacto ambiental por alternativas más costosas, con efectos directos sobre las finanzas públicas y el sistema energético. De acuerdo con el comunicador oficial, la electricidad exportada por Colombia se sustentaba en una matriz diversificada, con alta participación de fuentes hídricas y renovables, lo que permitía ofrecer precios favorables en el marco de la integración energética regional. La suspensión del intercambio, señalan las autoridades colombianas, ha forzado a Ecuador a recurrir a generación térmica, elevando los costos y reduciendo la eficiencia del sistema. La viceministra de Energía de Colombia, Karen Schutt, subrayó que la interconexión eléctrica es una herramienta clave para reducir costos y fortalecer la seguridad energética regional.
En ese sentido, reiteró que la suspensión del suministro tiene un impacto económico inmediato para Ecuador. El gobierno colombiano insistió en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales y avanzar hacia soluciones concertadas, al advertir que las medidas unilaterales y la escalada comercial no favorecen la integración ni benefician a los pueblos de ambos países. Por su parte, el gobierno de Daniel Noboa profundizó la tensión con Colombia al concretar un aumento del 900% en la tarifa para el transporte de crudo colombiano a través del oleoducto de crudos pesados. Esto ha elevado el costo de 2,5 a $30 por barril. La ministra de Ambiente, Inés Manzano, justificó la medida como un acto de reciprocidad frente a decisiones previas de Bogotá en materia energética y comercial. Desde Colombia, autoridades calificaron la acción como una escalada que obstaculiza el diálogo bilateral y afecta a acuerdos vigentes, al tiempo que advirtieron sobre su impacto en productores y exportadores. El presidente Gustavo Petro y su gabinete han reiterado la disposición a resolver las diferencias por la vía diplomática durante su alocución en el Foro Económico Internacional, América Latina y el Caribe. Veamos. Integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto. Y eso es integración. ¿Por qué? Porque no es exactamente sobre una carretera que deberíamos abrir, doctor presidente Noboa, porque están hechas. Si las cerramos, cruza lo ilegal. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Pero en relación a toda la civilización latinoamericana, un pacto contra las mafias, no digo contra las sustancias que son inertes, es un pacto por la vida y la libertad. De esa manera llegamos al momento de hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso tendremos nuestro bloque 360. De entrada hablaremos de Japón. Se desarrollan protestas en contra del aumento del gasto en defensa. Más información cuando volvamos. Es Impacto Económico. De vuelta en Impacto Económico, le invitamos a seguir en nuestro bloque 360 y como le adelantaba, comenzamos hablando de Japón. Y es que se desarrollan protestas frente al Ministerio de Defensa para expresar el rechazo al aumento del gasto en defensa y también a los proyectos del Estado en materia militar. En medio de tensiones entre la población y el gobierno, manifestantes de diferentes regiones y edades expresaron su profundo descontento con la actual política de seguridad de la primera ministra Sanae Takaichi y la pesada carga que la base militar ha impuesto a Okinawa. Los japoneses afirmaron que el rumbo trazado por Takaichi desde su llegada al poder llevaría a la sociedad japonesa hacia una dirección más peligrosa, sobre todo tras sus declaraciones en contra de China al afirmar que cualquier acción del gigante asiático hacia Taiwán representaría una amenaza al país nipón y la posibilidad de una intervención armada. Esta declaración fue catalogada como un acto injerencista y de guerra hacia el gigante asiático y la cuestión de Taiwán es exclusiva de China y no debería, pues de alguna manera, agregarse a esta discusión a nuevos actores en este asunto. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Me siento muy avergonzada de que Japón esté involucrada en la exportación de armas militares y creo que eso hace que la gente de todo el mundo se sienta asustada. Me opongo firmemente a las exportaciones de armas y al intento de la administración Takaichi de impulsar la guerra. En particular, las declaraciones de Takaichi el 7 de noviembre del año pasado en la reunión del Comité de Presupuestos de la Cámara Baja, específicamente sobre la situación que amenaza la supervivencia, fueron, en mi opinión, equivalentes a un acto de agresión contra China. La intervención de Japón en la cuestión de Taiwán es una injerencia completamente externa y no debe emprenderse bajo ningún concepto. Constituye un acto de guerra. En otra información le platico que China impulsa la industria de equipamiento deportivo a través de innovaciones de fibra de carbono. Ante el auge de los deportes de invierno y el consumo de productos relacionados en el gigante asiático, las industrias tradicionales de transformación con la tecnología local de fibra de carbono para revolucionar la fabricación de equipamiento deportivo, pues se han dado. Ejemplos de ello ha sido, por ejemplo, la fabricante de fibra química
Jilin Chemical Fiber Group, que pasó de los textiles tradicionales para convertirse en el mayor productor de fibra de carbono de China. El atractivo global de los productos deportivos de fibra de carbono está creciendo y las empresas chinas ven mayor potencial en la fabricación de innovación en los equipos de esquí y otros sectores. Esto se ve respaldado en el informe de investigación sobre el desarrollo de la industria del hielo y la nieve de China 2025, el cual indicó que la escala de economía del hielo y la nieve de China superaría el billón de yuanes con una tasa de crecimiento anual promedio de más del 26% en la última década. Vamos a rescatar algunas declaraciones sobre este tema. Nuestra cadena industrial de fibra de carbono tiene una capacidad anual de producción de 240.000 toneladas, lo que representa alrededor del 65% de la cuota de mercado nacional. Cuando se aplica a artículos deportivos, mejora la fuerza y reduce el peso de forma significativa. Nuestra fábrica se construyó y se puso en funcionamiento en 1964. Iniciamos la investigación y desarrollo de fibra de carbono en 2008, basándonos en nuestra sólida base industrial y experiencia en fabricación. Hemos colaborado con instituciones de investigación en innovación tecnológica y ahora hemos alcanzado una cobertura completa de la cadena industrial de la fibra de carbono. Te cuento ahora que la cotización del oro y la plata vuelve a aumentar tras su más reciente caída. Apenas en estos días le platicábamos del desplome del oro y la plata y bueno, pues ahora el precio del oro registró un aumento del 6%, alcanzando los $4.947. El metal precioso aún sigue un 11,5% debajo de su monto récord de $5.595. A su vez, el precio de la plata aumentó un 11%, registrándose una cotización de $87,88, aunque sigue en un 28% por debajo del máximo histórico de $121,6. En referencia al mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se mantiene estable por encima de los $1,18. Este escenario se da ante las fluctuaciones del mercado internacional en lo que va del 2026 provocado por medidas arancelarias, polémicas en Estados Unidos y tensiones geopolíticas. Momento de revisar los precios del petróleo. Vamos a comenzar como lo hacemos todos los días con el West Texas Intermediate. El barril intermedio de Texas que marcó un precio en este caso de $63.08, una subida de 94 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $67.17, un alza de 87 céntimos del billete verde. Y finalmente le comentamos que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $64.94. En este caso, una caída de $1.97. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado una vez más. Le invito, por supuesto, a seguir en la señal de Telesur y le recuerdo que para comentarios y sugerencias siempre puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net o también a nuestras cuentas de X. Recuerda que nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Siga con Telesur.